Bueno, aquí estamos en Favoratorium con Brian Gottlieb, diseñador senior de Flesh and Blood. Y vamos a hablar de diseño, desarrollo y hip hitters sobre todo. También tenemos algunas preguntas de la comunidad, si pudieras responderlas también. Y si no pudieras, pues tampoco pasa nada, porque lo sabemos, lo entendemos. Sí, me encantaría, me encantaría responderlas, no os preocupéis. Si no pudieras, se entenderá, no pasa nada. Hemos intentado filtrar un poquito para que las preguntas tengan sentido. Sí, entiendo que todos me van a preguntar qué viene ahora, cuál es lo que va a pasar en la siguiente colección. Bueno, lo primero de todo es hablar de Víctor. Ya ha ganado un gran evento en formato Blitz. ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas? Sí, la verdad es que me siento genial. Estoy muy contento de que Víctor sea tan fuerte en Blitz, ya lo habíamos previsto. Y sabemos que es un formato, bueno, para mí es un formato muy querido. Sé que ha salido de la mayoría de los formatos competitivos y que ya no está en los Worlds, por ejemplo, pero sí que creo que es muy importante el formato porque entra dentro de cuando los nuevos jugadores se comprometen con el juego y empiezan a jugar y fomenta mucho el crecimiento. Entonces me gusta mucho que Víctor haya llegado ya para poner el puño sobre la mesa, y la verdad es que los números nos dicen mucho. Sabemos que puede hacer mucho daño durante muchos turnos, puede mantenerlo, y entonces en Blitz es algo que es muy importante. Sí, la verdad es que en algunas partidas bloqueaba 6 y luego pegaba de vuelta de 11. Hay muchísimo value ahí. Sobre todo por el efecto de robar con el oro. Es muy potente. Puedes bloquear y luego tienes una carta más en mano para pegar y es realmente muy poderoso. Sí, creo que ayuda mucho además que la gente le guste tanto Víctor, o bueno, que hayan tenido una reacción tan fuerte con Víctor, porque eh, muchas personas querían ir a jugar con él a tope desde el principio, y sabíamos que esto podía pasar. Ha sido una buena y agradable sorpresa que además sea fuerte en las propias partidas, entonces es algo Sí, muy bueno. ahora mismo, por ejemplo, en el Battle Hardened de Hartford, el segundo héroe más representado fue Víctor. Dromai había 21 jugadores, 20 con Víctor. Realmente ha empezado muy fuerte desde el principio. Sí, es bastante increíble, la verdad. Han tenido que encontrar todas las cartas de Víctor muy rápido, y bueno, la colección acababa de salir a la venta, entonces es maravilloso ver que la gente se ha comprometido tanto con este héroe desde el principio, y creo que va a pasar con la mayoría de los héroes de Heavy Hitters. Hay otros 4 héroes que quieren también jugar fuerte. También lo hemos visto en el PTI de Manila. La representación ha sido muy fuerte, y los héroes de Heavy Hitters también van a ser fuertes en construido. Sí, tengo una pregunta ahora sobre Heavy Hitters y la similitud que tiene con Outsiders, con 6 héroes jóvenes, y aquí además habéis ido un paso más allá y hay 6 héroes adultos también. ¿Cómo pudisteis trabajar con 6 héroes adultos y 6 héroes jóvenes en una colección? Bueno, en primer lugar, es un marco que nos gusta mucho para las colecciones. Es híbrido con 3 clases, con doble representación, y hemos aprendido mucho de Outsiders. Y nos gusta mucho para limitado también. Y nos parece que es muy divertido. Esta forma de jugar es muy divertida. Para el draft también.
Y sé que volveremos a esta estructura bastante a menudo en las próximas colecciones. Creo que ha tenido mucho éxito, a la gente le gusta mucho y además no tenemos que reinventar la rueda cada colección. Muchas veces vemos en otros juegos un campo fundacional, ¿no? Unos cimientos un poco más arraigados que en Flesh and Blood. Y para nosotros tiene que funcionar tanto en draft como en limitado y en otros formatos limitado y después vamos construyendo encima de eso. Y cuando encontramos lo que funciona, pues nos gusta mantener esa estructura. Con el oro, por ejemplo, en esta colección teníamos un equipo mucho más grande que el que tuvimos en Outsiders y sinceramente si rehiciéramos Outsiders hoy en día veríamos algunos cambios en los héroes. Por ejemplo, Arachne se hubiera convertido probablemente en un héroe adulto y hubiéramos podido invertir más en toda la expansión. Pero en aquel momento teníamos que mantener la cabeza fría y no teníamos tantos recursos y creo que la gente ha visto que tenemos una gran estructura en estas colecciones y no todos los héroes tienen que ser fuertes nada más salir la colección. Puede ocurrir que los héroes vayan luego mejorando con el tiempo. La expansion slot, por ejemplo, es algo que va a ayudar mucho. No pasa nada si hay un héroe que no es lo bastante fuerte nada más salir la colección, en el siguiente set o en el siguiente se hará competitivo. Hay que tener paciencia y creo que esto va a ser un poco más la norma que por ejemplo en Outsiders en el futuro. Sí, bueno, somos jugadores de Reiner de Azelia, así que imagínate, nosotros no tenemos ningún problema con seguir creyendo, somos muy creyentes y jugamos en nuestros héroes esperando a que llegue lo mejor. Gracias. Para mí, Azalea, por ejemplo, era tierra Azalea cuando empecé a jugarla y bueno, aquí sigo. Sí, y ahora te lo pasas bien, ahora puedes ganar. Sí, ahora es mejor, por supuesto, pero vamos, que la gente puede esperar. Los que realmente quieren a sus héroes podrán esperar un poco. Sí, además con todo el apoyo que tuvo Azalea, por ejemplo, en Outsiders. Exactamente, sí. Incluso antes de Outsiders ya había gente que la jugaba, pues imagínate, con Outsiders fue genial. Sí, se forma una relación, ¿no? Con los héroes en los peores momentos. Luego cuando ganas, te lo has ganado, ¿no? Aparte de que el héroe gane, tú te has ganado porque has estado perdiendo con ese héroe. Sí, exacto. Tienes un poco como un síndrome del intruso, ¿no? Un poco... No te crees que estés ganando. Sí, sí, lo entiendo, lo entiendo. Tenemos una pregunta, ahora que hablamos de este tema de los héroes. Sí, si la gente quería saber si cuando creáis un héroe o cuando desarrolláis un nuevo héroe, si vais a por todas o si os guardáis algunas bajo la manga. Por ejemplo, para las siguientes colecciones. Sí. Por ejemplo, pensando en que en el futuro necesitarán más apoyo, o si la gente empezará a jugarlo de una forma que no esperabais y todo va a cambiar y tendréis que ajustarlo. Bueno, pues la respuesta es que depende mucho en varios aspectos. También, sobre todo, con cómo conocemos esa clase, si es una clase nueva o ya conocemos más de ella. Por ejemplo, los héroes de DTD para mí son un ejemplo. Ya había mucho, tienen un potencial muy alto, los héroes de esa clase habían hecho cosas realmente rotas, tenían cartas que estaban rotas. Y cuando, me acuerdo, cuando enseñamos a los compañeros, ¿no? Todas las cartas que tenía acceso Vincent, decíamos, esto no es posible, no puede hacer todo esto, está rotísimo. Y sí, es verdad, pensamos, bueno, tal vez tienes razón, tal vez está demasiado roto, vamos a
pisar un poco el freno, vamos a parar un poco ese desarrollo, vamos a... A veces hay que pensar en lo más alto, hay que ir más arriba, o hay que pensar también en ir un poco más despacio, con lo cual no hay una respuesta concreta. Creo que utilizamos los dos enfoques. Creo que a la gente le va a gustar mucho la respuesta, la verdad, y tiene mucho sentido. Es lógico. Sí, lo que tenemos que hacer es... Tenemos que saber adaptarnos, tenemos que aprender y tenemos que ajustarnos y experimentar. Una pregunta sobre heavy hitters. Un segundo. ¿Cuál, por ejemplo? ¿Cuál podemos hacer? Venga, vamos con esta. Por ejemplo, con Reinhardt. Ya estaba escogido para heavy hitters desde el principio. Por ejemplo, desde que se inició el primer concepto de la colección. O después se añadió, como por ejemplo con Olympia. Eso es, como Olympia, James White dijo que tuvo que entrar casi al final del proceso porque había otro héroe que podía salir, que tenía otra mecánica, pero no terminó de funcionar y tuvieron que cambiar a Olympia. Sí, así es. Esto pasó y es verdad que Reinhardt estaba ahí desde el principio. Habíamos pensado en él desde el principio. Era la colección para la que habíamos pensado en Reinhardt. Es una pieza principal. Queríamos que fuera mejor, queríamos hacerle mejor. Y era su momento. Así que estábamos 100% pensando en los fans de Reinhardt. Igual también ocurrió en Outsiders, pasó con Azalea, también con Lexi teníamos muchas esperanzas y conseguimos que fueran héroes de Tier S. Y en el caso de Reinhardt, estaba ahí desde el principio, en este diseño, en esta colección. Vale, entonces entiendo tal vez que era darle un poco más de apoyo para el juego construido más que en el limitado, para que sea mejor en construido y no en limitado, porque ahora mismo Cayo, por ejemplo, ya lo está haciendo muy bien en sellado y en draft. Sí, Reinhardt es muy interesante porque lo que ocurre con él es que es bastante bueno. Ya era bastante bueno antes de Heavy Hitters, de hecho. Azalea necesitaba muchísimo más trabajo porque realmente había un problema grave, pero no creo que fuera lo mismo con Reinhardt. Reinhardt ya tenía sus adeptos, tenía sus victorias. Había algunos matchups que eran más difíciles, cosas que no eran buenas para él, pero sí que es verdad que en algunos metas ha sido bastante fuerte. Ha tenido Collins, ha tenido Battle Hardens, hemos tenido Michael Feng. Y simplemente sentíamos que era el momento para darle apoyo. Y con Azalea, sin embargo, necesitaba un trabajo desde el principio, o sea, rehacerla casi completamente. Necesitábamos, en el caso de Reinhardt, hacer otro tipo de sustituciones, por ejemplo, cambiar daño vanilla por daño con efectos. Y mucho de lo que necesitaba Reinhardt es en realidad que le den más atención, que le den más cariño. Que alguien intente... Sí, que tal vez los jugadores profesionales o más competitivos prueben con él. Exactamente. Sí, hay un lugar para Reinhardt, siempre lo ha habido. Y simplemente, pues, necesitan un poco más de ayuda. Un poco más de gente metida en intentar sacarle todo el jugo al héroe. Y creo que va a ser bastante competitivo, va a llegar a los tiers superiores. Bueno, la verdad es que yo lo he estado probando ya con las cartas de Heavy Hitters y la verdad es que tengo que agradecer el Apex Bonebreaker, Sandpacking, porque es una locura de carta. Es como tener dos
6 copias del command en un mazo y ayuda para tener un poco más de disrupción, ¿no? Que es lo que le faltaba tal vez a Reinhardt on hits, que tal vez este sea un hit un poco al revés, ¿no? Sí, los brutos no tenían tantos on hit y tuvimos que ponernos un poco creativos para ver cómo podíamos añadir esos efectos. Y creo que se ve bastante bien en esta colección. También los nombres de esta colección eran bastante divertidos, la verdad, los nombres de las cartas. Sí, me alegro de que os hayan gustado. Sí, nosotros somos los traductores para español, entonces hemos tenido que mirar esos nombres muy de cerca y trabajar con ellos, y algunas veces nos hemos puesto un poco nerviosos a la hora de traducirlos porque no sabíamos cómo trasladar todo ese sentimiento, ¿no?, que había en algunos de ellos para que se pudiera entender de la misma forma en español. A veces es un poco complicado. Sandpacking, por ejemplo, es muy divertido, pero hay muchos ejemplos en la colección. Lo sabes tú mejor incluso que nosotros. Y algunas personas se preguntaban ¿por qué Olimpia? ¿Por qué un nombre tan terrenal, ¿no? tan de nuestro universo, tan griego, de hecho? Porque Sí, como un nombre realmente... es algo... es muy griego, entonces sorprende un poco, porque todos los demás tienen nombres inventados. Sí, es una pregunta muy interesante, la verdad. La verdad es que yo no trabajo con los nombres, principalmente. Es verdad que a veces pues propongo un nombre para una carta que he diseñado y se queda, pero creo que ningún héroe se llama como yo dije o como yo propuse, y yo no he tenido ninguna influencia en Olimpia, pero creo que la gente entiende la broma, ¿no? Entiende la idea que hay detrás, es algo obvio. Es como un juego de palabras, es como... Todo el mundo tiene claro que Olimpia tenía que ser el gladiador, un luchador encarnado, ¿no? En el Coliseo. Y creo que ese nombre transmite ese mensaje perfectamente y que tenía que inspirar, ¿no? Pero creo que es como otro nombre, simplemente es un nombre que se te tiene que quedar en la cabeza, y este era el nombre del gladiador. Sí, crea esa imagen en nuestra cabeza automáticamente. Eso es, de la arena del Coliseo. ¿Y cómo suele ser? ¿Suele venir primero el nombre o la habilidad del héroe? Era una de las preguntas que teníamos, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el orden? ¿Viene primero la mecánica y luego adaptáis la estética del héroe? ¿O es al revés? Por ejemplo, ¿piensas en un gladiador y luego le añades la mecánica del oro? ¿O primero pensáis en la mecánica del oro y luego creáis un gladiador? Sí, el huevo o la gallina. Normalmente es la mecánica primero, siempre. Pero es verdad que en el caso de Victor Goldmane, por ejemplo, pues estaba ya desde antes. Estaba, por ejemplo, la carta de All You Got, y estaba ahí, estaba presente ya, ¿no? En el lore de Fab. Y justo funciona perfecto en esta colección, ¿no? Con la interacción con el oro. Diría que la presencia del oro en esta colección no es solo por Victor, pero es algo que ha confluido muy bien, ha confluido perfectamente. Y sí, básicamente primero, normalmente va primero la mecánica y luego ya se desarrolla el héroe. ¿Qué más podemos preguntar? Sí, hablando de héroes y cartas y power creep, ¿hay algo que hayáis lamentado o que hayáis dicho, algún héroe o alguna carta que hayáis dicho, uff, no deberíamos haber hecho esto, no deberíamos haberlo sacado todavía, o no deberíamos haber ido por aquí en absoluto? Que nos puedas decir, claro. Sí, es una muy buena pregunta, la verdad.
si tengo algo que lamentar del pasado tal vez, es que creo que ahora mismo, sobre todo ahora, Prisma es un héroe muy fuerte, muy potente, hace cosas únicas. Y creo que el mensaje que tuvimos con Prisma cuando salió de TD no fue el correcto, en el sentido de que tal vez el problema era de la comunidad, de los jugadores, y creo que eso no era cierto. Los jugadores tenemos que servir a nuestros jugadores, ¿no? Tenemos que pensar en ellos. Y si tenemos un puzzle que no se puede resolver o no se puede resolver de la manera en que los jugadores quieren hacerlo, creo que es un fallo nuestro. Y hubo mucha polémica tal vez con Prisma, y en su momento estábamos desarrollando una Prisma justo en el momento en el que en el Nacional de Nueva Zelanda, en partidas de CC, ganó con una Prisma joven, ¿no? Y tuvimos que replantearnos, ¿no? Cómo desarrollábamos el héroe, porque un héroe con 20 vidas sin ninguna habilidad podía ganar partidas en CC. Entonces, cuando llegó Prisma en DTD con 32 vidas, la gente se reía de ella, pero creo que es algo inherente de la clase, ¿no? De ilusionista de luz. No hay que pensar solo en las auras, y teníamos que pensar en otra manera, teníamos que hacer que los jugadores tuvieran que trabajar un poco más, y creo que ahora mismo lo hemos resuelto muy bien gracias a la arma nueva que va a salir ahora en Heavy Hitters, eso es. Pero sí que lamento cómo manejamos la salida de TD y ese mensaje, ¿no? Del estilo de juego, que no tenía que ser tan vulnerable el estilo de juego antiguo. Además es uno de los héroes más queridos. Sí, También un poco de los más temidos, ¿no? sí, y eso es importante, es un héroe que está muy polarizado, hay gente que ama Prisma y hay gente que realmente odia Prisma, ¿no? Y eso es importante también. Tampoco hay que pasarse mucho, pero tampoco hay que dejarlo muy débil el héroe, como sí que hicimos tal vez en DTD, y creo que lo hemos resuelto muy rápido, y creo que ahora mismo la gente va a disfrutar de Prisma en las mesas más altas. Sí, algo que la gente quería saber también es qué pasa con el PvE. Muchas personas nos preguntaban si iba a haber una fecha en el futuro o si está definido cuándo va a salir. No, la verdad es que no hay ninguna fecha prevista ahora mismo. Estamos trabajando en ello, sí, pero lo hacemos y estamos pensando en ello porque lo queremos hacer de una manera que no sea como un añadido extra, que no tenga nada que ver con Flesh and Blood. Tiene que tener el nivel de Flesh and Blood, tiene que ser algo que cambie el tipo de juego, por ejemplo, de PvE. Es cierto que tal vez la fecha de salida era hace unos meses o hace un tiempo, no estuvo listo, tampoco está listo ahora y estará en el futuro, pero sé que la gente quiere jugar a PvE, todo el mundo me lo dice, y yo también tengo muchas ganas de poder dar ese producto a los jugadores, pero ahora mismo no está listo y no lo vamos a sacar hasta que esté listo. Sí, tiene sentido. Tiene que llegar a las expectativas que todo el mundo está poniendo. Sí, tal vez ahora estáis más centrados en Ultimate Pit Fight. Sí, nos gusta mucho, la verdad. Pues estoy muy contento de oírlo y espero que podáis experimentar el draft de UPF con Heavy Hitters. La verdad es que es algo que está siendo muy divertido. Va a llevar un poco de tiempo el desarrollar el formato para que todo encaje. Vamos a tener que poner más apoyo y queremos que la gente lo juegue más y más y más. El Deathmatch Arena, por ejemplo, la Fable, va a ayudar también a que estas partidas sean más divertidas, y creo que la Fable puede estar, el que esté
esté enfocada en UPF es muy interesante. Y esto espero que también les muestre a las personas lo interesados que estamos en este formato. Sí, Melody, por ejemplo, ha tenido una entrada brutal, todo el mundo la adora y ha tenido muchísimo éxito. Y a mí me encantaría ver más de ella. Sí, a mí también me gustaría. Además, yo juego Sillana también, entonces UPF pues es muy divertida. Me encantaría ver una versión adulta un día de Sillana, pero entiendo que Veremos. sí, es demasiado buena para ver un adulto, ¿verdad? Porque puede que sea demasiado con todas las especializaciones. Sí, algún día va a llegar a ser el mejor mazo de Blitz, evidentemente, eso no hay ninguna duda. Sí, yo lo he jugado mucho en Blitz y he jugado a Azalea en CC y he perdido todas las partidas que he jugado prácticamente, pero sigo ahí. Sí, la verdad es que Sillana se lleva todas las especializaciones en cada colección, las trampas de Riptide, etcétera. Sí, las de recta y de Sí, sí. brutales. Sí, es un héroe realmente fascinante. ¿Qué más? ¿Qué más? No nos queda ya mucho tiempo, la verdad. Sí, la gente preguntaba para Teclobossem si sería capaz de llegar algún día a poder utilizar Singularity y parar daño arcano. Imagino Bueno, la verdad es que las debilidades de los héroes en Flesh and Blood no duran para siempre. Así que los héroes normalmente al final encuentran una forma para mejorar esas debilidades y fortalecerse, así que ya veremos. Ah, sí. Los talentos elementales los vamos a ver de nuevo. Yo, por ejemplo, como Ranger, como explorador, cuando no podía ya más perder con Azalea, jugaba Alex y entonces me gustaba mucho también. Bueno, ¿Vamos a volver a ver? creo que Tales of Aria me hizo realmente querer Flesh and Blood y darlo todo por Flesh and Blood, porque me pareció una colección fantástica. Si no volvemos a ese tipo de elementos o de talentos, estaré bastante decepcionado porque me parece fantástico. La verdad es que me gustan mucho esos conceptos de talentos elementales, así que seguramente volveremos a ellos, sí. Qué bien, la gente se va a volver loca y algunos pues no tanto. Sí, es como todo, ¿no? Lo que crea una polarización es muy importante, que la gente tenga opiniones muy fuertes. Sí, el hielo, por ejemplo, ha tenido una polarización importante. Sí, y lo reconocemos. Creo que cuando vuelva el hielo será diferente. Creo que tal vez cometimos algunos errores, ¿no? Como los Frostbites, que eran muy fáciles de crear con la habilidad de Lexi, con la habilidad de Icelander. Y los Frostbites tienen que ser un poco más difíciles, ¿no? De crear, pero ya veremos. Sí, sé que James White ya lo dijo en la entrevista Flux and Box con John sobre los héroes adultos teniendo la rareza Majestic. Sí, y algunas personas estaban un poco preocupados porque aunque no quiten hueco de Majestic, pues había algunas personas que se ponían un poco nerviosas porque no conseguían esos héroes adultos a pesar de abrir varias cajas. O al menos no el que querían jugar, entonces no es que fueran a ser o vayan a ser Majestic caras en absoluto, pero sí que hay mucha curiosidad por saber por qué se ha hecho así. Bueno, la verdad es que tengo que referirme a la respuesta de James White, a lo que dijo él. No es mi trabajo realmente, yo trabajo más bien en la mecánica, no en la distribución de los sobres. Pero creo que todos los argumentos para que esos héroes salgan en Majestic son válidos. Creo que no es tan duro, la verdad. Creo que la realidad luego no es tan complicado. Son simplemente unos tokens un poco más difíciles de conseguir. Tienen una M abajo, ¿no? Pero no necesitamos 200 Víctor adulto, por ejemplo, ¿no? En una colección, cuando ves una caja. Son nuestros héroes más importantes, ¿no? Los de clásico construido, los adultos. Entonces, si son tokens
son un poco menos especiales. Sí, de hecho, nosotros la verdad es que nuestra experiencia ha sido bastante buena. Sí, nosotros... Hemos abierto sobres. Sí, y... abrimos Olympia y Betsy. Sí, lo que pasa es que había gente que, bueno, que había abierto varias cajas y justo no habían conseguido sacar los héroes que querían y se preguntaban por qué. Sí, pero bueno, tienen que ser, cierto, un poco especiales. Y además el nuevo arte que te han sacado, Sí, a mí me encanta, sí. a mí me hubiera encantado un nuevo arte para Azalea en Outsiders. Sí, como Reiner. De hecho he cogido un Artist Proof para jugar con ello. Sí, la verdad es que siempre va a haber distintas opiniones, ¿no? Eso es así y las respeto, la verdad. Pero creo que los héroes adultos Majestic se van a quedar y creo que hay unos argumentos importantes para que así sea. Tú estás muy contento con tu nuevo Raigar, ¿no? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. De hecho, nos ha gustado mucho Heavy Hitters. La verdad es que estamos muy contentos de la respuesta de la gente, ¿no? Creo que a la gente le ha gustado muchísimo jugar Heavy Hitters y eso es lo que hacemos, ¿no? Intentar que la gente se divierta, que se lo pase bien, jugando, abriendo sobres y encontrando sus nuevos héroes favoritos, ¿no? Y espero que alguno sea de Heavy Hitters. Sí, la verdad es que ya hay main Victor, main Kasai, main Kayo. Sí, o lo quieres o lo odias. Sí. La verdad es que nos ha gustado mucho ver estas reacciones. Bueno, ha sido una entrevista increíble. Muchísimas gracias. Ha sido un placer para mí. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad, por responder a todas las preguntas, por Y responder nuestras preguntas. las respuestas, eso es, de la comunidad. Y gracias por ser tan simpático y tan cercano. Bueno, ha sido fácil para mí también. De hecho, la experiencia en España fue increíble. No solo para mí, sino para todos, los del estudio, también con los jugadores, con mi familia. Disfruto muchísimo de la experiencia. Allí en España nos lo hemos pasado genial. Así que esto también ofrece un poco a cambio de esa experiencia. Sí, Muchas gracias. eso es todo.